Esta parte de la conferencia nos saca de esa información sobre la realidad y la empieza a relacionar con la situación en la que nos encontramos inmersos. Hay 20 años entre estas dos fotografías y en ese tiempo pasaron muchas cosas increíbles. Mucha gente pasó de estar así a estar así. Y esa es una curva exponencial que ha ido aumentando con el tiempo. Y la gente está empezando a ver algo que es evidente que lo tienen al frente. Y es que estamos empezando a ver cómo se está desarrollando la imposición de un Estado fascista mundial o un Estado comunista. Es lo mismo, cualquiera de los dos. Estoy seguro de que la gente en la Alemania fascista y que la gente en la Rusia de Stalin pensaban que había una gran diferencia entre los mundos en los que ellos vivían. Nombres diferentes para los mismos sistemas de control. Pero yo acotaría que si nos quedamos solamente en el nivel de los 5 sentidos, si nos movemos solamente en el nivel de lo que vemos, las estafas bancarias, las guerras manipuladas y el control orwelliano, entonces no vamos a captar verdaderamente lo que está sucediendo. Porque lo que digo es esto, miren bien, este mundo ha cambiado y está cambiando tan rápido en lo que se refiere a todos los diferentes aspectos de este sistema de control, la forma en la que manipulan la educación, en la que manipulan las guerras, cómo ponen a la gente que ellos quieren como presidentes y nos dan toda esta mierda en la comida y en lo que tomamos, controlan los medios, manipulan toda esta estafa del calentamiento global, las farmacéuticas, el 11S y todas esas cosas. Y todo esto está ocurriendo de una forma coordinada. Así que si vamos a pensar que esta situación que estamos viendo desarrollarse se resume a un puñado de hombres y mujeres con trajes negros o lo que sea, sentados alrededor de una mesa y diciendo ¿cuál será nuestra próxima jugada? Estamos todos claramente perdiendo de vista lo importante. Y la inmensa mayoría de la gente que en los últimos años ha empezado a investigar esto, no van a avanzar. Se van a quedar estancados porque sus sistemas religiosos no se los permitirán. Por lo general es así, porque también ellos tienen miedo de lo que la otra gente va a pensar si ellos empiezan a investigar algunos de los asuntos de los que vamos a hablar ahora. Lo que la gente haga con esto depende de ellos. Lo que yo diga depende de mí. Así que sí, no se trata simplemente de gente sentada alrededor de una mesa en algún lugar del mundo, discutiendo sus próximos movimientos. Está el nivel en el que vemos cómo exponen esto en las noticias y todo lo demás. Y por otro lado tenemos este otro nivel dimensional no humano para investigar y que es lo que quiero hacer en esta parte de conferencia. Después tenemos el nivel de la naturaleza de la realidad del que hablé antes y después tenemos todo esto que tiene que ver con la luna, de lo que también voy a hablar en esta parte. Y la madriguera del conejo no termina ahí, va mucho más y más profundo. Y mientras más abajo vas dentro de la madriguera del conejo, más vamos entendiendo cómo funciona el juego, y mientras más sepamos sobre el juego, más posibilidades tenemos de cambiarlo. Y se trata todo del control y la programación de la percepción. Esa es la única forma en la que un puñado, porque es un puñado si lo comparamos con la población mundial, así es como millones pueden ser controlados, manipulando la forma en la que interactuamos con la realidad, manteniéndonos lejos de nuestra conciencia, poniéndonos en estas burbujas llenas de nuestra sensación de limitación y de yo no puedo, manipulando la forma en la que decodificamos la realidad y entonces hacernos ver el mundo como el sistema de control quiere que lo veamos. Así es básicamente como funciona día tras día, porque así es básicamente como funciona toda esta conspiración. Así que sí, por supuesto, a un determinado nivel se manifiesta como gente con trajes negros sentados alrededor de una mesa planeando sus próximos movimientos. Pero eso sigue siendo la culminación de toda esta conspiración, no es su origen. Los trasciende, son los asesores en las sombras, son los Mandelsons de este país. Son los Peter Mandelson. Él no está manipulando ahora y está teniendo síntomas de abstinencia. Llega a los Emanuel Rams, idem en Estados Unidos. El controlador y manejador de Barack Obama llega a niveles muy profundos y los trasciende, llega a las profundidades de las redes de las sociedades secretas y eventualmente va más allá de nuestra dimensión. Y ahí es de donde realmente viene todo esto. De más allá del rango de frecuencia de la luz visible. E involucra a entidades no humanas. A algunas de ellas la gente los llama los grises y los principales, yo diría, como vengo diciendo desde hace mucho tiempo, tienen forma reptiliana. Ellos operan por fuera pueden ingresar a nuestro espectro visible, pero en lo que se refiere a lo reptiliano,
de este tema, ellos no pueden quedarse acá por mucho tiempo. Y la gente dice, ¿y por qué no vienen y colonizan todo de una vez? Porque no pueden o no podrían. Pueden permanecer un tiempo prolongado, pero sus diferencias e incompatibilidades vibracionales hacen que tengan que salir. No se pueden quedar acá por mucho tiempo, aunque tienen tecnología que sí les permite quedarse por un tiempo prolongado. Y ellos operan fuera de nuestro espectro visible y manipulan esta realidad a través de linajes híbridos de los que ya vamos a hablar, y que los llamamos las familias Illuminatis. Así que nosotros vivimos dentro de lo que es el espectro de luz visible, pero fuera de eso, compartiendo el mismo espacio, hay una infinidad de otros mundos y de realidades. Y si alguno de los llamados ovnis ingresa a esta realidad, porque ingresa a nuestro espectro visible desde un lugar que nosotros no podemos decodificar, y por eso simplemente parece que sale de la nada. Porque todo lo que hacen porque no es que entran, sino que cambian su estado vibracional para resonar dentro de la luz visible. Y entonces es como, salió de la nada. Y entonces, ¿cuántas veces han visto? Te lo digo de verdad, vi ese ovni culiado y de repente desapareció enfrente mío. Escuché lo que decía, hermano, está re loco. Lo que hicieron fue incrementar su resonancia vibracional para salir del espectro de luz que es visible para nosotros, y entonces para el observador desaparece. Y no es que desapareció, solamente salió de nuestro espectro visible, y este rango de frecuencia que nosotros llamamos nuestro mundo está siendo manipulado por frecuencias vibratorias que están fuera de él. Y el satanismo es una red dentro de nuestro espectro visible que interactúa con estas entidades reptilianas de varias maneras, como ya expliqué antes de terminar la conferencia. Los lugares o las áreas del cielo que aparecen cuando investigamos es Orión, aparece una y otra vez cuando investigamos estos reptiloides, y en lo que se refiere a visitantes no humanos, entonces aparecen las Pléyades, también aparece en lo relacionado con los reptiloides el área del cielo que llamamos la constelación Draco, lo cual acertadamente, debido a las derivaciones de esa palabra, nos lleva a los draconianos y por supuesto a las leyes draconianas, o también llamadas leyes orwellianas, lo cual es muy apropiado, un nombre muy apropiado. También aparece la estrella Sirius involucrada, así que vamos a hablar de eso también esta noche. Hay mucho más para hablar también, pero bueno, en esto también aparece Marte, también está involucrado en este tema, el cómo se volvió el lugar desolado que es ahora, porque no era así antes. Y cuando hablo de estas áreas en los cielos, no estoy hablando necesariamente de esos lugares dentro del espectro de luz invisible para nosotros, porque como nosotros somos seres multidimensionales, entonces los planetas y las estrellas, etcétera, también son multidimensionales. Así que no porque un planeta pueda haber sido devastado dentro de lo que sería el espectro visible de luz, no necesariamente tiene que haber sido devastado en otros niveles de frecuencia vibracional, porque también la Tierra se mueve dentro del espectro de luz visible, pero también en multiniveles, como todos los demás. Y la otra gran parte de esta historia es cuando estas entidades reptiloides comenzaron su intervención, manipularon la genética humana a través de la hibridación, no necesariamente la hibridación física, sino también a través de hibridación con métodos tecnológicos, y también cambiando la forma humana, cambiando los mensajes, la información. Voy a hablar de esto antes de que terminemos esta parte, que el ADN está recogiendo, y a partir de eso podés cambiar la forma, al cambiar la información que el ADN está recogiendo. Y no es un accidente que los humanos tengamos genética reptiliana masiva y fundamental. Esta parte del cerebro, a la cual la ciencia llama el complejo reptiliano o cerebro reptiliano, se volverá pero muy importante conforme avancemos en esta parte de la conferencia, porque es fundamental para entender cómo el comportamiento humano y la percepción humana están siendo manipuladas para ver el mundo como lo vemos actualmente. Esta hibridación ha sido relatada y registrada en todo el mundo, en los relatos de la antigüedad. Por supuesto, en la Biblia, y la más conocida es este pasaje del Génesis. Había gigantes en la tierra en esos días, y también después de eso, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas. Estos fueron hombres poderosos de la antigüedad, hombres de renombre. Génesis 6:4. Y esa es solamente la versión bíblica. Tengo una rana en la garganta, parece que quiere salir el reptiloide. En todo el mundo antiguo van a encontrar historias similares y relatos de esta hibridación. Algo más ocurría paralelo a la historia de los reptiloides. Repito, no solamente está en la Biblia, en lo del jardín del Edén y todo eso, en lo cual ciertamente la serpiente es protagonista.
sino que también aparece en todos los demás relatos antiguos. Y esa es la conexión entre la intervención reptiloide y lo que llamamos la caída del hombre. Y repito, esta historia es universal. Y estos relatos aparecerán una y otra vez conforme sigamos avanzando en esta segunda parte. Repito, los relatos antiguos que hablan de esta parte del ciclo Yuga, al que algunos llaman Golden Age, hablan del hecho de que hubo un tiempo en el que los humanos éramos increíblemente diferentes a lo que somos hoy en día. Un tiempo en el que estábamos conectados a niveles altísimos de conciencia. El hombre estaba en este mundo, pero definitivamente no pertenecía a él. Era capaz de hazañas increíbles. Vivía una cantidad de tiempo que hoy consideraríamos imposibles en términos de eras. Y entonces ocurrió un cambio repentino. La caída del hombre, que es como lo llamaron. Pero yo a esto lo llamo el cisma, la división. Hubo una división energética al nivel del universo metafísico, la construcción en forma de onda que es la información base, y eso, mientras era decodificado dentro de esta realidad holográfica, obviamente reflejó en la representación de este mundo holográfico ese cisma en la construcción de la información. Y esto es un retrato simbólico de eso. Todo lo que pasa acá se decodifica pasando a través de eso, y acá es cuando ocurre ese cisma. Es como una distorsión en la información. Ah, gracias, Rey. Salud, ¿eh? Le pusiste ginebra, ¿no? Fue una distorsión en la base de la construcción de la información, y ahora veremos cómo es que eso pasó. Esto tuvo muchas consecuencias. Una de ellas fue que no fue solamente un cisma en el nivel energético del mundo mismo. Fue un cisma que ocurrió también dentro de las personalidades humanas. Nosotros resultamos distorsionados también de la magnificencia y la armonía en la que estábamos antes, y pasamos de eso a esto. Y ahora estamos en el punto en el que vamos a salir de eso. Y hubo también una manipulación genética para que dejemos de tener acceso a los rangos de frecuencia que teníamos antes. Esta es la razón principal, no la única razón, pero es la razón principal por la que los científicos llaman al 90% del ADN humano ADN chatarra, porque no saben para qué sirve. Esta es la razón principal, no la única razón, la razón principal por la que solamente usamos una fracción de nuestras capacidades cerebrales. Por eso es que hay billones de células en ese puente llamado corpus callosum, que parece que no cumplen ninguna función, y es porque las desconectaron. Fuimos puestos en un estado de desconexión, porque eso nos hace controlables, eso nos hace cultivables. Así que tenemos este grupo reptiloide de acá, y los individuos que están involucrados en esto aparentan ser relativamente muy pocos, una ínfime cantidad comparados con la población mundial. Y esta es la razón por la que tienen terror de ser expuestos. Es un tema muy constante entre ellos, todo el tiempo, por donde mire. Y ellos han encarcelado a la humanidad, o buscan hacerlo, en este pequeño, muy pequeño rango de frecuencia que percibimos y que llamamos espectro visible de luz. Otro aspecto importantísimo relacionado con esto es que crearon linajes híbridos específicamente para ser los mediadores y las mediadoras que fueron conocidos en la antigüedad como los semidioses, la gente, los hijos de los dioses, parte humanos, parte dioses, como se puede ver en las representaciones de los dioses serpiente. Y ellos eran, como ya dije, los mediadores y las mediadoras que operaban en el espectro visible para el sistema de control fuera del espectro visible. Y es correcto que el caduceo y el símbolo de la profesión médica tenga la forma del ADN representado con dos serpientes. Porque para estos genetistas reptiloides, que están mucho más avanzados de lo que nosotros estamos, en lo que se muestra públicamente referido a la genética y al entendimiento de todo eso, el ADN es un programa de software. Así que entonces ellos lo manipulan para sus propios fines, y entender esto es crucial para entender el mundo en el que vivimos. Y algo realmente importante en lo que respecta a este ADN híbrido del que estoy hablando, es que le han eliminado lo que nosotros llamamos empatía.
la habilidad de decodificar la emoción de la empatía. La empatía es el mecanismo a prueba de fallas de todos los comportamientos. Si soy capaz de empatizar con las consecuencias que sufren los otros por mis acciones, eso limita, balancea mis acciones. Y si no tengo empatía porque no puedo empatizar, entonces no tengo límites. No hay nada que no se pueda hacer. 3.000 muertos en el 9/11. ¿Qué me importa? ¿A quién le importa? A eso es a lo que nos enfrentamos. Y es vital que superemos eso. Si nosotros analizamos esta información sobre la base del pensamiento o pensar yo no haría eso, así que ellos no lo van a hacer, bueno, así vamos a perder de vista el complot por completo porque no funciona así. No, ustedes no lo harían, ellos sí lo harían y no van a sentir ninguna culpa, hagan lo que hagan. La razón para la hibridación, para los híbridos, es la compatibilidad vibracional. Estos híbridos tienen una infusión mayor de ADN reptiloide que el resto de la población, aunque el resto tengamos mucho, y por lo tanto la resonancia es simpatética. Con la resonancia de estas entidades operando desde afuera de nuestro espectro visible y a través de esta conexión por resonancia, como dos transmisores de radio comunicándose entre sí, la entidad controladora fuera del espectro visible puede controlar los pensamientos, las acciones, las percepciones del intermediario, de ese semidios. Pero, por supuesto, lo que se refiere a esto de la posesión es tan antiguo como la historia misma y llega hasta nuestros días. Nosotros vemos a esta gente, todos estos dibujos son de Neil Haig, por cierto, todos son de mi gran amigo y artista, y esta imagen simboliza el hecho que él mira a este otro dentro del espectro visible de luz y él ve a George Bush y nada más. Pero lo que la gente no ve, porque está fuera del espectro visible de su sistema de decodificación, es que hay entidades alrededor de esta gente que son los que en realidad están controlando los pensamientos y acciones de esta gente. Muchos psíquicos de todo el mundo me han dicho que vieron gente caminando por la calle y ese tipo de cosas, y que entonces vieron algo así como una entidad reptiliana etérea aferrada a esto, a los dos chakras de abajo, el nivel emocional, y flotando alrededor junto con ellos. Y esta es una buena analogía. ¿Vieron cuando están los científicos en el laboratorio y están trabajando con algo que no pueden tocar porque es muy peligroso? Eso que tienen que manipular está en una especie de pecera, de tanque, que tiene unos guantes que les permite manejar lo que está dentro de la pecera y les permite manipularlo dentro del tanque. Esa es una muy buena simbología para lo que estoy diciendo. Estos linajes Illuminatis, estos linajes híbridos, funcionan como esos guantes, operando dentro de esta realidad. Y Neil simboliza estas familias Illuminatis dentro del espectro de luz visible como este hombre barbudo. Cuando sea que lo vean en el transcurso de la conferencia, eso simboliza las familias Illuminatis controladas más allá de la percepción humana por estas entidades reptiloides. Nota del traductor. Bueno, sobre la palabra entidades vemos que siempre se refiere o se utiliza para referirse a espíritus, al mundo espiritual, digamos, está en otra frecuencia utilizando los términos que usa David Icke. Ahora bien, lo que quiero hacer notar es que la palabra entidades se utiliza también para referirse a las empresas. Por ejemplo, se habla de entidades financieras para hablar de los bancos o entidades comerciales para hablar de corporaciones o de empresas. Estas palabras, los términos que se usan jurídicamente, no son términos que hayan sido puestos al azar, hay todo un diseño detrás. Y entonces el empleo de la palabra entidades para referirnos a estas organizaciones comerciales tal vez nos está diciendo quiénes son realmente los que están detrás de estas empresas, de estas corporaciones. Nos estará diciendo tal vez que hay entidades que son las que están manejando los destinos de estas empresas, entidades, utilizando el valor del término que le da David Icke, entidades espirituales que están en otro mundo y que nosotros no vemos. Cuando el mundo empezó a recuperarse de las grandes catástrofes geológicas, de las que voy a hablar enseguida, había áreas en el mundo que se destacaban en términos de lo que serían las habilidades, el potencial y los avances. Estas eran algunas de ellas, y esta área de acá es particularmente importante para los linajes de los que hablo. El área que era llamada Sumeria
miles de años antes de Cristo y que se convirtió en Babilonia. Por eso es que Babilonia se menciona en los escritos de esta gente tan frecuentemente. Y la Mesopotamia, la tierra entre los dos ríos. No invadieron Irak solamente por el petróleo o solamente por lo que sea. No lo invadieron por un solo motivo, sino por múltiples motivos. Pero hay una razón por la que están tan obsesionados con Irak. Es porque para estos linajes que controlan el mundo actualmente, este es un pedazo de tierra muy importante y casi religioso, con una importancia histórica para ellos. Apenas Sumeria y Babilonia cayeron, estos linajes empezaron a aparecer. Se convirtieron en las familias reales, en la realeza del mundo. ¿Y qué es lo que reclama la realeza? El derecho de gobernar porque tienen el derecho divino de gobernar. Los emperadores chinos solían reclamar el derecho a ser emperadores debido a su conexión genética con los dioses serpiente. Y este es un tema constante alrededor del mundo, sobre los dioses serpiente y la realeza. Y ellos se convirtieron en la aristocracia y en las familias reales, reclamando el derecho a gobernar por su ADN. De hecho, bajando por esta calle del frente, tenemos a la cabeza de Estado de Gran Bretaña hasta el día de hoy diciendo que son reyes debido a su ADN. Son la cabeza del Estado a causa de su ADN. Y yo incluso presenté una queja, no pasó nada, pero presenté una queja a la Comisión de Asuntos Raciales o como sea que lo llamen, porque dicen, si observa racismo, denúncielo. Bueno, denuncio a la familia real entonces. O sea, ¿estoy errado? ¿Estoy errado? Porque se la pasan diciendo racismo, tenemos que parar el racismo, todos los políticos diciendo lo mismo. Entonces que vayan a Buckingham y nos metan presos a todos. Si para ser cabeza de Estado dicen que no solamente tenés que ser blanco, sino que además tenés que ser miembro de su pinche familia. Es ridículo, pero bueno. Siempre lo ha sido y lo sigue siendo, y así como estas familias aristocráticas de la realeza se mudaron, eventualmente, cuando la gente empezó a rebelarse contra este evidente control real dictatorial, estas familias, algunas siguieron formando parte de las familias reales y algunas siguen existiendo, como la que tenemos nosotros, pero estas familias se mudaron a la política, crearon bancos, negocios y se convirtieron en esa gente de trajes negros y todavía se ven a sí mismos como la realeza. Se consideran especiales debido a su conexión genética con estos dioses serpiente y a través del imperio británico, el llamado Gran Imperio Británico y los otros imperios europeos, fue como estos linajes que vinieron a Europa desde el Medio Oriente, etc., ellos exportaron estos linajes por todo el mundo y los vimos llegar al poder a través de lo que llamamos la colonización. Pero hay dos clases de control. Uno tiene una vida finita, pero podríamos hablar por siempre y no terminaríamos de exponerla. La que tiene una vida finita es la dictadura, a la que la gente sometida por esta dictadura puede ver, tocar y sentir. El comunismo, el fascismo, el apartheid. La gente sabe dónde está y eventualmente puede rebelarse contra ella porque saben a lo que se enfrentan. Pero la mayor forma de control es el control que no podés ver. La prisión sin barrotes. No podés ver los barrotes porque están fuera de tu campo visual. La gente no se rebela por no ser libre cuando no sabe que no está prisionera. Y esa es la idea de reemplazar el control colonial por otra clase de control llamado libertad. Así que, ¿qué pasó? Cuando estas colonias, como lo eran los Estados Unidos, etcétera, igual que otras alrededor del mundo, cuando ganaron la independencia, lo que empezó a pasar en esos países fue que estos linajes, con diferentes nombres, y la red de sociedades secretas que manipulan la agenda de estos linajes, siguieron controlando estos países desde ese momento. Pero como la gente puede votar cada 4 o 5 años, no se dan cuenta de que en realidad viven en una tiranía. Y así es como funciona la prisión sin barrotes, y hasta que no se la exponga continuará existiendo para siempre. Así que esta clase de gente, especialmente los Rothschilds, ellos son una parte muy importante en esto. Ellos son los mediadores para la manipulación de esta realidad por estas entidades que en su mayoría están fuera de esta realidad. Y lo que ellos han creado es como una corporación global transnacional. Lo que ocurre al ser una corporación es que tenés un cuartel general en algún lugar del mundo y a partir de ahí en cada país tenés empresas subsidiarias que responden a ese cuartel general. Y todas esas subsidiarias alrededor del mundo siguen las políticas del punto central. Lo que esta red de familias híbridas Illuminati ha hecho es crear exactamente lo mismo, pero en vez de empresas, ellas son una red de sociedades secretas. Así que tenemos este centro de la red en Europa, por razones históricas, que tiene que ver con el nivel operacional. Tienen gente en lugares como Londres, no en el gobierno británico, sino en el centro de sociedades secretas en Londres. En Roma es otro lugar. La iglesia romana y los otros puntos en Europa.
Y a partir de ahí, en cada país van a encontrar familias que forman parte de esta red en estos países, cuya misión es cerrar la red, que controla los negocios de ese país, el sistema bancario, la política, los medios y todo lo demás. Así que lo que tenemos es que desde este punto central en Europa, que es el centro de la red, sale a todos estos diferentes lugares y países por el mundo, que entonces imponen en sus países lo que se dictamina acá en ese punto. Y por eso es que cuando viajo alrededor del mundo veo que las mismas cosas son mostradas en diferentes países al mismo tiempo, abrumadoramente justificadas por las mismas excusas. Es todo una red global. Podría simbolizarse como una red, como dije, donde los Rothschild están bien cerca de la araña. Y todas estas otras hebras de la red son las diferentes sociedades secretas, las diferentes sociedades semisecretas y corporaciones transnacionales y todo eso. Así que cuando vemos todos estos nombres diferentes de estas corporaciones que dominan el mundo de tantas maneras, como carteles farmacéuticos, carteles del petróleo y el resto de ellos, el cartel de la biotecnología, todos son diferentes nombres o máscaras diferentes sobre la misma cara. Así que tienen esta estructura. Afuera de nuestro espectro visible tienen el sistema de control reptiliano que se materializa en nuestro mundo a través de las familias Illuminatis y ellos controlan a la gente que tiene el poder para llevar el mundo en una cierta dirección. Y acá tenemos otra forma de verlo. Miren bien, toda esta gente, estos bichos se pelean entre ellos y con todos los demás, pero si se les empieza a ir de las manos, lo solucionan. Así que estos que se sientan en la cima de todos estos diferentes países, ellos controlan estas diferentes áreas de sus sociedades y la gente entonces es puesta a luchar entre sí. Estos bichos no van a la guerra, ellos le dicen a estos de acá que vayan a la guerra. Y si dejamos de ir a las guerras, se les acaba el juego. Pero seguimos yendo. Es ridículo y eso también es volver a la conciencia. Así que entonces estos personajes son solamente peones en el juego de todas formas, peones genéticos al fin y al cabo. Son algo así como unas cáscaras para llevar a cabo esta agenda dentro de nuestro espectro visible, lo que no quita que haya carniceros que sean mejores que otros, por supuesto. Así que si estudian el principio del caballo de Troya, el símbolo del caballo de Troya, entrando en una sociedad sin parecer ser lo que es, si lo modificamos y le ponemos esta cara, obtenemos simbólicamente lo que estamos hablando acá. Gente de todo el mundo me manda fotos y cosas que encuentran en internet y en otros lugares, que según ellos tienen algo que ver con estos reptiloides. Yo no digo que sean ojos reptiloides, podrían ser un efecto de la luz, pero las muestro ahora porque da una aproximación del número de gente que me ha dicho esto en todo el mundo. Gente de todas las profesiones han visto gente cambiando de una forma humana a una forma reptiloide, especialmente los ojos. Los ojos es lo primero que hay que mirar. Esta gente describe cómo las pupilas se les vuelven reptiloides, e interesantemente, un gran amigo mío tiene un socio, quien yo no estoy de acuerdo con él, pero que estuvo investigando para desarrollar tecnología de escaneo de iris, y eso lo llevó a investigar muy profundamente unos 2.300 ojos. Y él le dijo, no sabía nada de esto, de lo que yo estoy hablando, probablemente nunca escuchó hablar de mí, y él le dijo a mi amigo que la cosa más asombrosa fue que aproximadamente un 4% parecían ser del tipo reptiliano. Y ese es un número recurrente. En mis investigaciones, al menos 4 o 5% parecen estar o ser de esta naturaleza híbrida. Así que esta gente son humanos híbridos, humanos reptiloides, y van a ver ojos humanos, pero detrás de esos ojos hay otra cosa. Yo tuve una experiencia con este personaje, Ted Heath. Él fue primer ministro de Gran Bretaña desde el 70 al 74 y nos llevó a la Unión Europea apenas asumió. Es una historia muy larga, ya la conté antes, pero bueno, lo voy a contar de nuevo. Él me miró en un camarín, estábamos en un canal de televisión, y cuando me miró, esto fue lo que hicieron sus ojos. Sus ojos se volvieron completamente negros, todo el ojo. Y mientras miraba sus ojos, habrán pasado, no sé, tal vez 1 minuto, 2, no sé. Y mientras miraba sus ojos, en ese momento pareció como si estuviera mirando dentro de 2 agujeros negros, porque no se podía hacer contacto visual, porque no había contacto. Era como si, ahora lo sé, como si estuviera mirando a través de él, hacia esa otra dimensión, de donde verdaderamente él estaba siendo controlado. Este tipo, Ted Heath, Dios me libre, Dios me libre. La cantidad de niños que ese tipo torturó y mató, y digo esto desde 1998, y está impreso. Y él vivió por muchos, muchos años después de eso. Y no le pasó nada. ¿Por qué? Porque es cierto. Así que estos bichos se esconden detrás de formas humanas. Acá esto me supera. Esto me supera.
Te ves sabroso. Y así que esta falta de empatía en este ADN híbrido explica el por qué estos personajes hacen lo que hacen. Ahora bien, cuando ustedes abren sus mentes, en vez de estar ahí diciendo, no, eso no se puede, eso es ridículo, cuando abren sus mentes y dicen, ok, bueno, no voy a aceptar lo que dicen, pero voy a seguir la corriente a ver a dónde me lleva, se van a dar cuenta de que todas estas cosas de las que estoy hablando lo tienen en las narices cuando lo lleven de lo subliminal a lo consciente. La forma más antigua de adoración religiosa en el mundo hay que buscarla 70.000 años en el pasado, en un área del desierto de Kalahari en Sudáfrica, y es el culto de la serpiente o el culto de la víbora. Este hombre, el reverendo John Baptist Dean, escribió un libro muy bueno, en 1933, El culto de la serpiente, en el cual estudió el culto de las serpientes alrededor del mundo, y esta fue su conclusión. Tal parece entonces que no hubo ninguna nación tan geográficamente remota o tan religiosamente disonante que hubo una y solamente una superstición característica que fue común a todas. Las más civilizadas y las más bárbaras se inclinaron con la misma devoción ante la misma absorbente deidad, y esta deidad estaba representada por la misma serpiente sagrada. También parece ser que la mayoría, por no decir todos, los países civilizados donde estas serpientes eran adoradas o tenían alguna fábula o tradición que incluía esta historia, directa o indirectamente aludían a la caída del hombre del paraíso, y en la cual la serpiente estaba involucrada. Lo que ocurrió entonces, pero los relatos más antiguos, respetando el curso y la naturaleza de esta seducción, deben ser aquellos de los que derivan todos los demás, los cuales representan la serpiente victoriosa sobre el hombre en un estado de inocencia y subyugando su alma en un estado de pecado. Así lo llamaba él porque era un reverendo, dentro de la veneración y adoración de lo más abyecto de sí mismo. Como dije antes, donde quiera que vayamos aparece. Se encuentran representaciones obvias de los dioses serpiente. Estas fueron encontradas en tumbas del pueblo Ubaid, que se desarrolló en Suma, que estaba en lo que hoy llamamos Irak. Estos eran los Naga, la gente reptiloide metamórfica de Asia. Los druidas solían adorar un dios serpiente llamado Hu, y si ponemos esa palabra delante de man, queda human, lo cual es el hombre serpiente, que sería muy adecuado, muy acertado. Los egipcios solían adorar dioses serpientes y representaban a los faraones como una expresión de eso, de esta forma. Acá vemos la cobra saliendo de la corona. Pueden ver que el tocado en la cabeza representa una cobra, representa una serpiente, pueden ver la panza de la cobra. Y la cobra es un símbolo constante, común de esta especie reptiloide. En América Central tenemos a Quetzalcóatl, el dios serpiente emplumada, y la versión maya de este dios se llamaba Kukulcán, en lugares como Chichén Itzá. Y por supuesto a todo lo largo de Asia, en Japón, China, etc., el símbolo más importante de esa parte del mundo es el dragón, el cual viene de este culto a los dioses serpiente. Nuestro folclore está lleno de historias de serpientes y toda esa clase de cosas, dragones. Cuando conocí a Credo Mutwa hace ya mucho tiempo, él me contactó cuando yo estaba por Sudáfrica, andaba por Sudáfrica. Él es un chamán zulú, es el historiador oficial de la nación zulú, porque él leyó mi libro El Mayor Secreto, en el que hablé por primera vez de estos reptiloides, y me dijo, señor David, ¿cómo supo usted? ¿Cómo supo sobre los chitahuri? Yo le dije, no sé nada sobre los chitauri, que enséñame, y me contó la historia de la historia africana de los chitauri, que se traduce como los hijos de la serpiente o como los hijos de la pitón que conquistaron el mundo, de la misma manera que escriben en otras historias del mundo antiguo. Esta es una pintura que hizo él sobre una clase de estos chitauri, de los relatos antiguos y modernos. Y me mostró esto, que él llamó el collar de los misterios. Es un collar de cobre que es muy pesado, que va sobre los hombros. ¿Cómo hacen para aguantarlo? No sé, porque es muy pesado. Y ellos lo usan como la historia de la nación zulú. Los símbolos que cuelgan de él cuentan la historia de África y del mundo en general. Y se destaca en el frente una entidad no humana con una erección, y en posición de, te la voy a poner, y una mujer humana. Y le pregunté a Mutwa qué era eso, y él dijo, esto simboliza la hibridación de los chitauri y los humanos para crear estos linajes híbridos, a estos hijos de la serpiente. Y entonces le pregunté, por cierto, eso es de cobre ahora, pero originalmente este collar del misterio, por cierto, aparece en un relato de 500 años,
y los registros de credo tienen miles de años. Y aparece un plato volador, se ve muy claramente un plato volador colgando del collar, y los contadores de historias dicen que es de donde salieron los Chitauri. Así que, siguiendo con el collar, esto es de cobre ahora, pero solía ser de oro. Alguien lo robó y no pudieron volver a hacerlo de oro otra vez. Y esto nos lleva a África del Norte, a Egipto, a la historia base de los mitos egipcios, porque ese es el pene dorado de Osiris, lo cual se relaciona con todo esto de los linajes de oro, de estos linajes especiales. Y cuando le pregunté a Credo por qué no tenía forma reptiloide, él me dijo que porque los Chitauri, y esta historia es constante en todos los lugares a donde voy, que los Chitauri les dijeron que no nos representen con nuestra verdadera forma. Algunas culturas lo hicieron, la mayoría no lo hicieron, por lo que lo tuvieron que hacer simbólicamente, así que los representaron, obviamente no humanos, pero no reptiloides por miedo a las consecuencias. Nota del traductor. Esto que menciona David Icke me lleva invariablemente a la orden bíblica, en la cual el Dios bíblico, Yahvé, le dice a los suyos que no hagan una imagen física de él, que no lo representen. ¿Por qué es que dio esta orden? Será porque es muy bonito, tal vez, para nosotros. Y entonces, sabiendo que su imagen física no era lo que sería atractivo para los humanos, entonces decidió, con una visión comercial a futuro, una cuestión de marketing, decidió ordenarle a los suyos que no lo representaran como era él físicamente, porque lo que él en realidad quería era en algún momento controlar el mundo y su imagen no lo iba a ayudar, lo cual, bueno, es coincidente con esta historia. De ser así sería una cuestión de marketing muy cuidada. Esto me lleva también a la escena de la película de David Leaf, cuando el protagonista se encuentra con estos alienígenos y los ve con su verdadera forma. Uno de ellos le dice: vos también sos feo para nosotros. Y cuando estaba escribiendo mi último libro, La humanidad nunca más de rodillas, llegué a un proyecto, creo que ya concluyó, de un hombre llamado Pierre Sabac, y él estaba con el proyecto de un libro llamado Asesinos de la Realidad. Y Pierre Sabac pasó casi 7 años buceando en diccionarios, estaba obsesionado con las palabras y sus derivaciones, se la pasó buceando en diccionarios y analizando diferentes clases de gente y diferentes clases de lenguajes a través de las diferentes épocas, y él agrupó los hechos y se dio con que los lenguajes, que la mayoría de los lenguajes, si se estudian las derivaciones de los idiomas actuales desde el principio, desde el origen de las palabras, se llega a la historia de esta especie de dioses serpientes reptiloides conquistando a la humanidad, y también a cómo ellos solían simbolizar esta especie por las razones que dije hace un rato, no con su verdadera forma, sino como águilas, como halcones, como búhos, como ángeles. Si rastrean la palabra ángel hasta sus orígenes, de acuerdo a la investigación de Sabac, llegan a una palabra que significa víbora o serpiente. Y así que entonces tenemos el águila en la bandera de muchos países, y escudos, incluso en el escudo tan famoso de los Estados Unidos, tienen los búhos, muy ligados a la diosa de Babilonia, Semiramis o Ishtar. Tienen la historia de los ángeles, especialmente la historia de los ángeles caídos, que representan a esta especie reptiloide y a la hibridación con los humanos, y tienen a Horus, el hijo del dios de Egipto, el hijo de una virgen, representado como un halcón, repito, junto con imágenes reptilianas. Después están los serafín, una de las jerarquías angelicales en las creencias cristianas y hebreas y judías, y la palabra serafín significa víbora o serpiente, y se bucean hasta sus orígenes. Después tienen el disco con la serpiente voladora, que se usó ampliamente en el mundo antiguo, y otra cosa que hicieron fue simbolizar los cielos como el océano de arriba. Está el océano que conocemos y después está el océano de arriba, que son los cielos. Y así que ellos hablaban de los dioses serpientes llegando en sus barcos celestiales a través del océano de arriba. Y así que por eso hay mucho simbolismo marítimo, lo cual no se relaciona con el mar que conocemos, sino que habla del océano de arriba, y eso se puede ver. Estos linajes eran conocidos en el mundo antiguo con diferentes símbolos y diferentes códigos, como hijos del cielo y de la tierra, y también como hijos de los dioses o hijos de los cielos. Y otro gran símbolo de estos dioses serpientes, era la vigilancia. Los llamaban los vigilantes. Esto se puede encontrar por todos lados, y por eso es que hay un ojo, como me lo confirmó Credo Mutwa, en esa mano en el collar de los misterios. Esos son los vigilantes, esos son los dioses serpiente, y por eso es que tenemos el ojo en la cumbre de la pirámide, el ojo que todo lo ve en el billete de $1, y por eso es que es el símbolo Illuminati principal en la red de las sociedades secretas. Ellos son los dioses supervisando la pirámide del control.
Otra manera en la que simbolizaban a menudo a estos linajes híbridos en el mundo antiguo era como parte humanos hasta la cintura y las piernas o la parte de abajo con forma de serpiente. Se encuentran con esto enseguida cuando empiezan a investigar todo este tema. Todo esto es simbólico para este simbolismo de los mitad humanos, mitad víbora. Por todos lados lo van a ver. Y la cobra, como ya dije, es un símbolo muy común para estos dioses serpiente. Lo mismo que las luchas contra los dioses serpiente y las batallas contra ellos. Incluso la palabra Mesías viene de Mesé o Mesa, que es el cocodrilo del Nilo, y ellos hacían aceite con los cocodrilos del Nilo para ungir a los faraones. E incluso hasta el día de hoy, en la ceremonia de coronación de los reyes, ellos simbolizan eso como parte de la ceremonia, y acertadamente, ¿no? En la Biblia el diablo es simbolizado o descrito en términos reptiloides. La serpiente antigua llamada el diablo, Satán, que engaña al mundo entero, fue arrojada a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis, eso dice en el Apocalipsis. Los ángeles caídos, un tema que se repite, y todos estos cuentos tradicionales que incluyen besar sapos que se convierten en príncipes, invariablemente siempre tienen algo reptiliano, y es todo parte de lo mismo. Y gente de todo el mundo me manda fotos en respuesta a las cosas que muestro, y es impresionante la cantidad de veces que se ven símbolos de reptiles y humanos, o de gente humana de parte reptil, o supervisando las gárgolas en los palacios y castillos y en las iglesias de esta élite, son una simbología de eso. Y por supuesto en los últimos, 20 años o por ahí, apareció un simbolismo masivo reptiliano en las historias para niños y en el entretenimiento infantil. Y entonces en el último tiempo, no sé si ya vieron esto, en esta pintura del siglo XVI que está en la Galería Nacional de Retratos de la Reina Isabel I, se creía que estaba sosteniendo flores porque eso es lo que pintaron encima, pero con la tecnología se puede ver lo que está pintado abajo. Y esta es una representación de eso, y está en uno de mis libros, y se puede ver que sostiene una víbora, algo que es muy apropiado. Y estas familias aristocráticas, que son las que se convirtieron en los híbridos, repito, usan reptiles, dragones y toda clase de imágenes de serpientes en sus escudos de armas y todo eso. Y uno de los centros, como dije antes, es Londres, no necesariamente el gran centro urbano de Londres, sino la City de Londres y el templo que es la City de Londres, porque la City de Londres es un gran centro no solamente de la economía británica, sino de la economía mundial, y con mucha razón su símbolo es un dragón volador, y el símbolo de la sociedad secreta de los caballeros templarios, un hilo muy importante dentro de esta red de sociedades secretas. Lo mismo el escudo de la ciudad de Londres. Pasan por acá cada vez que entran a la ciudad, por supuesto. Y otro tema que van a encontrar representado con imágenes alrededor del mundo siempre es el de las serpientes comiendo humanos. No está bueno, no lo es de hecho, por supuesto, pero ellos comen humanos. Cuando estos reptiloides entran a nuestro espectro visible, ellos usan a los humanos como su comida, igual que los humanos usamos animales, al ganado, a las ovejas, y de ahí es que vemos estas imágenes por todos lados, por todo el mundo. Esto es en América Central, en la zona de los mayas. Esta es una pintura de Credo Mutwa sobre los mitos sudafricanos de los dioses serpientes, de los Chitauri comiendo humanos, y esto es el logo de Alfa Romeo. ¿Qué está haciendo el bicho ese? ¿Qué les parece que está haciendo? Lo mismo. Y en los jardines de uno de los palacios, o también llamados mansiones, de Silvio Berlusconi en Italia, su líder y uno de los hombres más corruptos del mundo, tenemos otra vez la misma imagen. Y fuera de nuestro espectro visible, ellos se alimentan de la energía humana, de las emociones humanas, especialmente de las bajas, de las emociones de baja vibración, porque ahí es donde realmente operan ellos. Así que tienen que mantener a los humanos en un estado de supresión emocional y mental, y así de esta manera nosotros seguimos alimentando este robo de energía que entonces ellos absorben, y eso se volverá importante en la parte que viene, cuando entremos en la parte de por qué la pedofilia está tan expandida entre esta élite, porque la energía cambia con las emociones que expresamos. Cuando expresamos amor, tiene un cierto ancho de banda. Cuando expresamos odio, es un ancho de banda diferente. Y un amigo mío en Japón se volvió muy conocido por tomar agua
el señor Emoto tomaba agua y la ponía en un recipiente y entonces él escribía palabras de amor o de odio o de diferentes tenores en los costados, porque cuando escriben una palabra, esa palabra puede aparecer en el mundo decodificado como una palabra que ustedes pueden escribir y leer, pero en el reino vibracional eso representa una vibración. Si pudieran ver la vibración al escribir la palabra odio y la de escribir la palabra amor, sería dramático. Ahí lo pueden ver, porque lo que pasó es que después de que puso la palabra al costado del recipiente con agua, él entonces congeló el agua así muy rápido. En el laboratorio pude ver cómo lo hace y entonces fotografió los cristales. Y esto es un cristal del agua con la palabra amor escrita en el recipiente y este otro es el cristal que tenía escrito odio en el costado del recipiente. Y él escribió un libro con todas estas cosas y ahí están todas las fotografías. Y esta es la energía que estas entidades absorben cuando están fuera de nuestro espectro visible, lo cual es la mayor parte del tiempo. Y por lo tanto nos tienen que mantener en un estado en el que produzcamos eso. Toda esta cosa vampírica, porque es como si tomaran sangre humana dentro del espectro invisible, porque eso tiene el código genético humano, lo que les permite mantener su compatibilidad vibracional con esta realidad por mucho tiempo, después de lo cual se tienen que tomar el palo de acá, eso es que toman mucha sangre. Y después tenemos esto del cambio de forma. Y bueno, como ya saben, se burlaron mucho de mí, me ridiculizaron por decir esto. Porque la gente dice, no podés pasar de un cuerpo sólido a otro cuerpo sólido y después hacerlo de nuevo. Genio. Pienso igual que vos, claro que no se puede. Pero no es eso lo que está pasando, porque la verdad es que no existe ningún cuerpo sólido. Todo lo que vemos y tocamos es la decodificación de un sistema, no existe lo sólido. Así que entonces la metamorfosis o el cambio de forma es, si tenés una situación como esta, el campo energético dominante para nuestra percepción como observadores es el humano. Así que lo que vemos es a George Bush o a quien sea, y lo que vemos es un humano. Pero en algunas ocasiones, especialmente en ocasiones de emociones fuertes, este cambio puede ocurrir y el espectro reptiloide pasa al frente. Y cuando pasa eso, se convierte en el campo dominante la mayoría de las veces por un instante. El observador entonces empieza a decodificar esa imagen y entonces se hace un cambio reverso y se empieza a decodificar lo otro. Y para el observador que está decodificando ese cambio, que está creando la realidad holográfica en su cabeza, que es donde todo está ocurriendo, para su observación alguien pasa de una forma humana a una forma reptiloide y después de vuelta a la forma humana. No es que cambia de cuerpo sólido. Ella es un holograma, igual todos somos hologramas, y ellos pueden cambiar, y así es como se hace el cambio de forma, o lo que llamamos cambio de forma físico. Es una ilusión en nuestras cabezas, está pasando en nuestras cabezas. Así que el camino hacia la tiranía empezó cuando llegaron estos reptiloides. Antes de eso, como ya dije antes, el mundo era muy diferente. La era dorada, el tiempo cuando los humanos eran simplemente extraordinarios antes de la supresión. Y entonces aparece este cisma energético, esta distorsión en la construcción de la información que pasó a estar dentro del mundo holográfico y en un nivel con eventos geológicos masivos, con erupciones volcánicas y tormentas y todo lo demás. Y por supuesto, simbolizado con Noé y el diluvio, pero hubo muchos de esos, no solamente uno. Y Noé es simplemente la versión bíblica de historias mucho más antiguas que cuentan exactamente la misma cosa, de cómo la tierra cambió, de cómo hubo una inundación masiva, maremotos o lo que hoy llamamos tsunamis, de cómo hubo grandes catástrofes geológicas y convulsiones, y básicamente el mundo fue, pero ciertamente las sociedades que existían antes de eso fueron destruidas y todo quedó como una hoja de papel en blanco. Y dentro de esta distorsión, los humanos perdimos el control de la conexión que teníamos con esos altos niveles de conciencia, y esto fue lo que pasó. Pasamos de ser una parte del campo de esta sabiduría a ser conquistados y suprimidos por esta especie reptiliana. Porque una vez que la hoja en blanco fue creada por las catástrofes geológicas, y ya llegaré al por qué pasó eso, ya falta poco para llegar a ese tema, la Tierra comenzó a normalizarse, y cuando se normalizó todo empezó a reconstruirse, pero en nivel mucho más bajo del que estaba antes. Y hubo una manipulación genética también. Y en China, a diferencia de la mayoría de los demás países, no tenés acceso a la mayoría de las páginas de Internet porque el sistema informático ha sido protegido con firewalls.
para evitar que la gente de China tenga acceso a esas áreas de Internet que las autoridades no quieren que vean. Lo que hicieron como parte de la intervención de la que hablé hace un rato fue manipular la genética humana para hacernos exactamente lo mismo a nosotros, ponerle cortafuegos o firewalls al nivel de la realidad al que podíamos acceder antes. Y así fue como nos pusieron en esta prisión que llamamos el espectro de luz visible y en el que estamos desde entonces. Y más específicamente, aislados en el lado izquierdo del cerebro. Y así solamente percibimos a través de los 5 sentidos, solamente podemos ver estructuras y lenguajes y jerarquías y todo eso, mientras que nuestro potencial fue dramáticamente reducido. Y apareció este mundo como resultado de eso. Y se domina controlando la percepción humana, mediante la supresión de nuestro verdadero ser y dictaminando lo que traemos a esta realidad holográfica. Ok, y ahora es cuando se pone realmente loco. Ya mostré la mitad de mi locura, así que voy a terminar de mostrarles toda. Lo que quiero decir antes de que empecemos con esto es lo siguiente. Una de las formas más eficientes para controlar a la gente es limitar su sensación de posibilidad. Tu sensación de posibilidad se convierte en lo que sentís que es posible, y eso es algo obvio, es verdad, pero sin embargo no podemos verlo aunque lo tengamos al frente. En otras palabras, si podés programar el sentimiento de lo que es posible y hacer que sea muy angosto e increíblemente limitado, entonces cuando viene la gente diciendo, esto es lo que está pasando, esta otra gente de acá dice, pero vos estás re loco, eso no se puede. No, lo que pasa es que vos no podés creer que sea posible. Hablando con muchos de los informantes que he conocido a lo largo de los años, y hablando también con otras personas que se dedican a lo mismo que yo, hay una sensación que comparten casi todos, y es la de que estas entidades tecnológicamente, y quiero enfatizar esto, no hay muchos de ellos comparados con los humanos, así que por eso se tienen que mantener fuera de nuestro espectro visual, y esa es una de las razones, por no decir la razón principal, por la que quieren controlar a todo el mundo, porque se les está yendo de las manos desde su punto de vista, y yo diría que se les va a descontrolar más dentro de poco tiempo. Pero ellos creen, algunos de ellos, que esta tecnología, la que manejan estos sujetos, la que usan estas entidades, están a 10.000 años de distancia de donde estamos ahora nosotros. Y eso sería una definición algo equivocada, porque hay una línea, como un Rubicón, en la concepción de cómo funciona la realidad. Y cuando estás de este lado de la línea, estás en un estado de limitación tremenda. Pero cuando lo cruzás, al darte cuenta de la naturaleza de la realidad, de lo que ya estuvimos hablando, de repente podés moverte muy rápido hablando de tu habilidad y de tu potencial y de todo lo demás. Pero cuando estás de este otro lado, ellos admiten, esta gente, que los reptiloides nos llevan 10.000 años de ventaja. Así que estamos lidiando no con lo que podemos hacer nosotros, sino con lo que pueden hacer entidades mucho más avanzadas tecnológicamente, no más avanzadas espiritualmente, sino intelectualmente, tecnológicamente más avanzadas. Y lo que pasó fue que cuando estaba escribiendo mi último libro, estaba sentado una mañana, tuve alguna que otra reflexión después de esto, pero nada importante, pero estaba sentado una mañana en la computadora para empezar a escribir y fue como si, me ha pasado esto muchas veces en mi vida en los últimos 20 años, fue como un campo de energía que bajó sobre mí y de repente simplemente supe que la luna no es lo que parece ser, que no era el cuerpo celeste, el fenómeno natural que creemos que es. Y a partir de ese momento, la información empezó a llegar a mí a través del mundo de los 5 sentidos, señalándome eso justamente. Y repito, volvemos de nuevo a esa oración que dije hace 20 años. El conocimiento será puesto en tu cabeza y otras veces serás guiado al conocimiento. Esta combinación se repite constantemente y se vuelve más y más poderosa. Primero sentí una inspiración que no venía de ningún lado en particular, que la luna no es real. ¿De dónde salió eso? Y entonces empezó. Y fui a la internet y en cuestión de 2 o 3 minutos, yo no esperaba encontrar nada. Solamente escribí un par de palabras indicando que la luna no era real, que en la forma en la que creemos que lo es. Y ahí canté bingo, porque después de 2 o 3 minutos encontré este libro. ¿Quién construyó la luna?, escrito por 2 investigadores que escribieron otros libros también, uno de ellos una investigación sobre la masonería. Y en este libro dan detalles que son anomalías extraordinarias relacionadas con la luna. Y llegaron a la conclusión que comparto absolutamente con ellos, e incluso diría que se quedaron cortos, como ya veremos dentro de un rato, de que esto es lo que estamos viendo.
Las conexiones geométricas y todo eso, y las matemáticas y las relaciones entre ellas en términos de tamaño y posición, son simplemente increíbles. Y lo que estoy sugiriendo, y no estoy solo en esto a pesar de los años, en este nivel, aunque capaz que me quede solo cuando diga lo que voy a decir ahora en un rato, ya vamos a ver dentro de unos minutos. Ya pasé por eso, así que no me importa. La Luna es en realidad un planetoide hueco, creado por una especie mucho más avanzada y que fue traído acá para colonizar la Tierra. Y lo que hacen parece ser un modus operandi. Ellos traen estas lunas y cuando las traen, ellos fundamentalmente afectaron la Tierra. Quiero decir, la Tierra tiene giro, tiene un ángulo de inclinación debido a la Luna. Se debe en gran parte a eso, a la presencia de la Luna. Así que llegan, bingo, las cosas cambian en las sociedades y lo que había antes deja de existir y entonces gradualmente empiezan a conquistar el lugar a donde van. Así que cuando llegó la Luna, y repito, es muy importante salir del mundo holográfico e ir a la construcción original. Ustedes ven una luna sólida, sí, pero eso es en el mundo de afuera. Pero acá adentro es una construcción energética en el universo metafísico. Y cuando la trajeron, pasó otra cosa de la que hablo en el libro. Eso produjo una distorsión en la construcción de la información, en el espectro de banda de base de la información de este universo. Y cuando hicieron eso, se manifestó acá en forma de todas estas catástrofes y de las cosas que dije que pasaron en el mundo antiguo. Se manifestó con todas estas grandes catástrofes geológicas y con el diluvio universal y todo lo demás. ¿Y cuál es uno de los temas más comunes de los que hablan en la antigüedad relacionado con esto? Lo de que el mundo se dio vuelta. Uy, ustedes me van a decir, ¿cómo carajo se puede dar vuelta el mundo? ¿Qué pasó? Lo que pasó es que cuando trajeron la luna, la Tierra se inclinó y quedó con el ángulo que tiene ahora y eso se debe a la luna. Y entonces, esta distorsión trajo el final del mundo como era antes y básicamente volvimos a frotar palitos a causa de lo que pasó. Y esa distorsión se aplicó en la mente humana, en la percepción humana, en la psiquis humana, y nosotros cambiamos completamente la forma en la que percibimos el mundo y quiénes somos y dónde estamos. Así que en Quién construyó la luna, como dije antes, lo recomiendo al libro, por la forma en la que muestra las anomalías y todo eso, y las conexiones entre estos tres cuerpos celestes. Y estas conexiones matemáticas y geométricas solamente se aplican a estos tres cuerpos celestes en el sistema solar, no se aplican a otros, solamente a estos tres. Y la luna está tan perfectamente posicionada que debido al lugar donde está, cuando hay un eclipse, tiene el mismo tamaño que el Sol, y por eso es que tenemos los eclipses. Y los autores de Quién construyó la luna dicen esto: la luna es más grande de lo que debería ser, es más antigua de lo que debería ser, y con una masa mucho más liviana de lo que debería tener. Tiene una órbita improbable y su existencia es tan extraordinaria que todas las explicaciones que dan para su existencia están llenas de inconsistencias, y ninguna de ellas podría ser ni remotamente considerada absoluta. Y cuando van y preguntan ¿de dónde viene la luna?, les responden esto. Y muchas de las cosas que llamamos ciencia y que son aceptadas por la gente como hechos incuestionables son en realidad una teoría que repetida se convierte en un hecho concreto, pero cuando investigan se dan con que es una teoría. Y la primera de ellas es que la luna fue creada por lo que se llaman la teoría del desprendimiento o la teoría del gran desprendimiento. Y esa teoría dice que vino un planeta parecido a Marte, rozó a la Tierra y que un pedazo grande se desprendió y se convirtió en la luna. Como la física de eso no cuadraba mucho, entonces se inventaron la teoría del doble desprendimiento, que dice que ese planeta tipo Marte rozó la Tierra y que eso partió un pedazo o lo que sea, y que después de eso el planeta tipo Marte pensó y dijo, che, me parece que voy a volver para pegarle de nuevo, y que entonces dio la vuelta y volvió a golpear la Tierra. El 1-2 del box le hizo una explicación medio como traída de los pelos, ¿o no? Y la verdad es que los científicos honestos les van a decir que no tienen ni la más puta idea de dónde salió la luna, y que de acuerdo a la física no debería estar ahí. Este tipo, Isaac Asimov, un profesor ruso de bioquímica, escribió mucho sobre esto. Y dijo esto muy acertadamente: no podemos evitar llegar a la conclusión de que la luna no debería estar ahí. El hecho de que así sea es una casualidad difícil de aceptar.
Los planetas pequeños como la Tierra, con campos gravitacionales débiles, carecen de satélites y por lo general, cuando los planetas sí tienen satélites, esos satélites son mucho más chicos que el planeta en cuestión. Por lo tanto, incluso si la Tierra tuviera un satélite natural, tendríamos muchas razones para pensar que ese satélite, como mucho, sería un mundo muy pequeño de quizás 50 kilómetros de diámetro. Pero resulta que no es así. La Tierra no solamente tiene un satélite, sino que además es un satélite gigante de 3.476 kilómetros de diámetro. ¿Cómo es que la Tierra tiene un satélite tan grande? Algunos científicos dicen que ni siquiera se trata de la proporción entre un planeta y un satélite, sino que es más bien la que hay entre un planeta y otro planeta. La Luna es más grande que Plutón. La mejor explicación para la Luna es que es una ilusión óptica, que la Luna no existe, dicen algunos científicos. Otra más de un científico de la NASA: parece más fácil explicar la no existencia de la Luna que su existencia. Y después tenemos esto de la Luna hueca. Esto es lo que yo vengo diciendo y otros han estado diciendo, que es un planetoide hueco. En noviembre de 1969 la Luna fue impactada intencionalmente por un módulo lunar para generar el equivalente a la explosión de una tonelada de TNT, y eso creó ondas vibratorias y los científicos de la NASA dijeron que sonó como una campana. Maurice Ewing, vicedirector del experimento, dijo en una entrevista: prefiero no interpretar esto ahora mismo, pero fue como si alguien hubiera golpeado una campana en una iglesia una sola vez y el resonar hubiera durado 30 minutos. Después hicieron otro experimento más grande, del que ya hablaré. Frank Press, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, dijo que el hecho de que el efecto de ese pequeño impacto durara 30 minutos escapa a nuestra comprensión. Esto lo dijo un tipo llamado Gordon McDonald a principios de 1960. Parece ser que la Luna es más bien como una esfera hueca que una esfera homogénea. Y este tipo del MIT dijo: los experimentos Luna Orbiter mejoraron el conocimiento de la gravedad lunar y dejaron al descubierto la aterradora posibilidad de que la Luna pueda ser hueca. Ahora vamos a hablar de este otro gran impacto. Un vehículo lunar impactó contra la Luna con un equivalente a la explosión de 11 toneladas de TNT y la NASA dijo que la Luna reaccionó como un gong y continuó vibrando por 3 horas y 20 minutos y hasta una profundidad de 40 kilómetros. Ken Johnson, supervisor del Departamento de Control de Datos y Fotografía de las misiones Apolo, le dijo al autor de Quién construyó la Luna, Alan Butler, que la Luna no solamente sonó como una campana, sino que además toda la Luna se movió como si hubiera habido un amortiguador hidráulico gigante rebotando en su interior. Estos dos científicos rusos de la Academia Rusa de Ciencias escribieron un artículo en 1970 en la revista Sputnik en Rusia, titulado ¿Es la Luna la creación de una inteligencia alienígena? Y después de todos estos años parece haber evidencia que confirma que estaban en lo cierto. Lo que ellos remarcaban, ellos y otros más, es que la superficie de la Luna es extremadamente dura y contiene minerales como el titanio. Se ha encontrado que las rocas de la Luna contienen metales procesados incluyendo plata y mica, y elementos como el uranio 236 y neptunio 237, los cuales nunca se han encontrado en la naturaleza. El uranio 236 es un desecho nuclear radioactivo de larga vida que se encuentra como residuo del combustible nuclear y en el uranio procesado. El neptunio 237 es un elemento metálico radioactivo y un bioproducto de los reactores nucleares y de la producción del plutonio. Se han encontrado en algunas rocas lunares 10 veces más titanio que en las rocas con titanio que hay en la Tierra. El titanio se usa en los jets supersónicos, en los submarinos para grandes profundidades y en las naves espaciales. El doctor Harold Urey, el ganador del Premio Nobel de Química, dijo estar muy confundido por las rocas lunares y en particular por la cantidad de titanio. Dijo que las muestras eran espectaculares y que no podía explicar la presencia de tanto titanio. Los dos científicos rusos dijeron en su artículo: si se tuviera que crear un material para proteger un satélite artificial gigante de los efectos de las temperaturas, de la radiación cósmica y de las lluvias de meteoritos, los expertos probablemente utilizarían estos metales refractarios. Los metales refractarios son increíblemente resistentes al calor y al desgaste. En ese caso, no está claro por qué las rocas lunares son extraordinariamente malas conductoras del calor, hecho este que sorprendió a los astronautas. ¿No era esto acaso lo que buscaban lograr los diseñadores del Super Sputnik en la Tierra? Desde el punto de vista de la ingeniería, esta antigua nave espacial a la que llamamos Luna está muy, pero muy bien construida. Ellos dicen que es un planetoide hueco y dicen, si vas a lanzar un satélite artificial, es aconsejable que sea hueco. Al mismo tiempo, sería muy inocente imaginar que alguien capaz de llevar a cabo semejante proyecto espacial se sentiría satisfecho solamente con construir un tronco hueco para simplemente lanzarlo a orbitar la Tierra.
Sería más creíble decir que lo que tenemos acá es una nave espacial muy antigua, el interior que estaría lleno con combustible para los motores y de materiales y accesorios para trabajos de reparación, instrumentos de navegación, equipos de observación y toda clase de maquinaria. En otras palabras, todo lo necesario para permitirle a esta carabela del universo ser usada como un arca de Noé, muy apropiado el término, de seres inteligentes. Quizás incluso sea el hogar de una civilización completa, con previsiones para miles de millones de años de existencia y para navegar a través del espacio miles de millones de kilómetros. Naturalmente, el casco de una nave de estas características debe ser muy resistente para aguantar los impactos de los meteoritos y de las fluctuaciones entre muy altas y muy bajas temperaturas. Probablemente el cascarón sea doble, la base probablemente sea un armazón oscuro de unos 32 kilómetros de espesor y recubriéndolo alguna clase de cáscara más delgada de unos 5 kilómetros de espesor. En ciertas áreas donde están los mares y cráteres de la Luna, la capa exterior debe ser más delgada y en algunos casos inexistente. Y este otro científico dijo, la Luna fue hecha al revés. En otras palabras, lo que está por fuera debería estar en el interior. Y eso apoya la idea de que es un planetoide hueco. Así que, cuando empecé a reunir estos datos para mi nuevo libro, llamé al oráculo en Sudáfrica, a Credo Mutwa, y descubrí que las leyendas y los símbolos zulúes estaban increíblemente bien fundamentados. Y de eso se trata todo esto, de simbolismo. Y están estos antropólogos y gente que anda por el mundo y se encuentra con estos chamanes y estas leyendas antiguas y las toman como si estuvieran relatando los hechos literalmente. Y como dije antes, ahora tenemos las herramientas que nos facilitan las cosas, porque la tecnología está reflejando la realidad, por lo tanto podemos tener las analogías. Cuando estas leyendas se crearon, esa gente no tenía nada de eso, ellos tenían que relatar las cosas de forma simple para que la gente de la época las pudiera entender, así que usaban el simbolismo. Cuando me reuní con Credo Mutwa, no le conté nada de lo que estaba recopilando o pensando, solamente le dije, ¿puede contarme alguna leyenda zulú sobre la Luna? Y dijo, sí, nosotros consideramos que la Luna es un huevo. Ahora bien, cuando interpretan eso literalmente, dicen esta gente dice que la Luna es un huevo. Qué gente primitiva. Pero no, ellos la simbolizan como un huevo por algo. Y esto es lo que me dijo. Las leyendas zulúes dicen que la Luna fue traída aquí hace cientos de generaciones atrás por dos hermanos, Guwani y Mpaku, quienes eran los líderes de los Chitauri. Ellos eran conocidos como los hermanos del agua y tenían la piel con escamas como los peces. Ahora bien, esta historia es casi exactamente igual a las historias encontradas en las antiguas tablillas de arcilla en lo que ahora es Irak. En Sumeria hay relatos sumerios que hablan de los Anunnaki, una especie no humana, yo diría que era una especie reptiloide, que vino a la Tierra de la misma manera que vinieron a otras partes del mundo y el mundo antiguo habló de eso. Y los Anunnaki, de acuerdo a estos relatos, estaban guiados por dos hermanos llamados Enki y Enlil, y por lo menos uno de ellos, Enki, estaba simbolizado bajo otro nombre también, con un nombre relacionado con el agua, exactamente igual que esto. Las leyendas zulúes cuentan como Ngwana y Mpaku robaron la luna, que es un huevo, y por eso es que la simbolizan como un huevo, no porque sean primitivos, del gran dragón del fuego, y le sacaron la yema y la dejaron hueca. Entonces hicieron rodar la luna a través del cielo hasta la Tierra, causando eventos cataclísmicos en este planeta. Leyendas anteriores también dicen que los Chitauri amenazaron con mover la luna si los humanos no hacían lo que ellos decían, porque con eso causarían mucha más devastación. Lo que estos dos científicos dicen sobre esta capa protectora externa de 5 kilómetros, seguida por la capa inexpugnable de 30 kilómetros de espesor, es que explica una de las anomalías de la Luna, y es que los cráteres tienen todos casi la misma profundidad, incluso aunque la escala del impacto y el tamaño del cráter pueden ser tremendamente diferentes, la profundidad parece ser la misma, y esto es así, y con una variación mínima, y los científicos dicen que se debe a que la capa exterior hace de amortiguador y evita que se traspase la capa interior, que es inexpugnable. Este tipo, John Wilson, escribió un libro en los 70s llamado Nuestra misteriosa nave espacial llamada Luna, y ahí enumera algunas de las anomalías, y hay otras más, que pueden ser explicadas por lo que hablamos recién. ¿Por qué la Luna es algo tan extraño, grande y lejano si es un satélite natural de la Tierra? ¿Por qué la Luna tiene cráteres tan poco profundos?
¿Por qué algunas rocas lunares son más viejas que la Tierra y tienen la antigüedad del sistema solar? ¿Por qué la Luna parece estar dada vuelta como una media? ¿Por qué la Luna vibra como un gong gigante transmitiendo temblores a lo largo de grandes distancias alrededor y a través de ella? ¿Por qué la Luna presenta tantas contradicciones en los datos y en los hallazgos? Y creo que fue en 2001 que hubo una serie de conferencias en el Club Nacional de la Prensa en Washington, dadas por gente que había estado involucrada en proyectos gubernamentales, programas espaciales, etc., que salieron a mostrar evidencias de cosas que habían visto, que eran clasificadas y que no se hacían públicas, y uno de ellos era este tipo, el sargento Carl Wolf. Él era un ingeniero en fotografía electrónica profesional que trabajaba en la base de la Fuerza Aérea en Virginia. Esa es la base de Fuerza Aérea controlada por la CIA. Uno de los aviones del 911 salió de ahí, nunca se dijo, nunca se mencionó. Y lo que él dijo en el club de periodistas fue que él había sido llamado desde la otra punta de esa base, donde estaban colocando lo que ellos llaman mosaicos, como si los módulos lunares que pasaron sobre la Luna la hubieran fotografiado, y ellos tenían diferentes fotografías y estaban uniéndolas para completar el paisaje. Y tenían un problema técnico, así que él fue a tratar de ayudarlos con eso. Y un tipo que estaba ahí trabajando con estos mosaicos le mostró algo interesante. Y esto es lo que dijo él en esa conferencia en Washington. Ellos sacaron uno de estos mosaicos y me mostraron esta base, que tenía formas geométricas que eran torres. Había edificios esféricos, torres altas y cosas que parecían antenas de radar, pero eran estructuras grandes. Si lo comparo con lo que he visto hasta ahora, porque tengo fotos que muestran artefactos que son similares a las cosas que vi, y eran enormes, y esto es algo interesante. Piensen que la Luna es grande, y ahora relaciónenlo con eso. Las estructuras y la tecnología, y si lo quieren, las naves espaciales en las que se mueven estos sujetos, algunas de ellas son extraordinariamente grandes, más allá de nuestra comprensión, porque ellos han cruzado el Rubicón del entendimiento de lo que es la realidad y por lo tanto de lo que es posible. Algunas de estas estructuras miden 1 kilómetro en su parte interior, son edificios enormes. Algunos edificios parecen tener superficies reflectantes. Una de estas estructuras que vi me recordó las torres de enfriamiento de las centrales eléctricas. Tenían esa forma, algunas de ellas eran angostas y muy altas, con el techo plano. Algunas eran redondas, algunas se veían como si tuvieran una cúpula, como si fueran invernaderos. La foto particular que vi, habían pegado muchas fotos y habían formado un gran paisaje. Y otra gente que habló en ese club de periodismo contó que la NASA sistemáticamente tapa con una mancha o remueve cualquier objeto artificial que encuentran en la superficie de la Luna. Y este es un documental llamado Moon Rising, lo pueden ver en YouTube, creo, todavía. Se muestran fotografías tomadas por la llamada Misión Clementine en 1994, creo que fue, que sacó 1.8 millones de fotografías digitales de la Luna, y se pueden ver algunas cosas en el paisaje que se nota que fueron tapadas. Es decir, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Parece haber muchas cosas que fueron tapadas, y después tenemos estas, que se nota también editada, y si la vemos desde otro ángulo, ahí se ve. ¿Qué demonios es eso? Una de las cosas más asombrosas de este documental es que dicen que tomaron esta fotografía y se la mostraron a un experto en fotografía que trabajó con la NASA, y él hizo una estimación y dijo que esto era 10 veces el tamaño de Los Ángeles. Así que estamos hablando de un entendimiento enorme como para poder crear estas tecnologías. Y eso se debe a su entendimiento de la realidad. Y sea lo que sea, no parece ser algo que apareció naturalmente. Y después tenemos todas estas otras cosas que parecen haber sido tapadas. Ahora solamente se pueden ver las manchas, si le hacen un acercamiento. Y a lo que quiero llegar mostrando estas fotos es a la Estrella de la Muerte, de la película Star Wars. George Lucas, como lo vengo diciendo hace años en mis libros, tiene información muy privilegiada. En una galaxia muy muy lejana. No, yo no creo que sea tan lejana. No creo que sea tan lejana. Para mí que esto está pasando acá cerquita. Y por supuesto, en la película Star Wars, la Estrella de la Muerte es, además de que se parece mucho a la Luna, es construida para ponerla cerca de los planetas y conquistarlos, de la misma jodida forma en la que dije que pasó con la Luna, y hay mucho más para hablar todavía de eso. En muchos aspectos, esto es algo muy simbólico para referirse a lo que estamos hablando acá. Y eso no es un accidente estando metido George Lucas.
Y algo interesante, esta es Mimas, que es una de las lunas verdaderas de Saturno, y al lado está la estrella de la muerte, y se ve muy interesante cuando las ponemos juntas. Como sea, también se ha afirmado, y últimamente se está haciendo con más fuerza en las últimas semanas, que una de las lunas de Marte, Phobos, es un asteroide hueco. Este tipo lo dijo hace mucho, en el 63, el jefe de matemática aplicada de la NASA, que Phobos podía ser una gran base orbitando Marte, y como digo, eso se vuelve a la parte del debate de lo que podría ser. Y repito, uno de los episodios de Star Trek hablaba de un planetoide hueco que resultaba ser de hecho una nave espacial, con todo un mundo adentro. Y mucho de lo que muestra la ciencia ficción, cuando nos ponen todas estas cosas en las narices y le llaman ficción, no es del todo ficción, ellos lo sacan de la realidad. Así que bueno, como venía diciendo, no solamente tenemos esta increíble sincronía matemática de tamaño y de posición entre estos tres cuerpos celestes, sino que además, como señalan los autores de quien construyó la Luna, hay una gran sincronía entre lugares como Stonehenge y otras construcciones megalíticas, y estos tres cuerpos celestes, particularmente con la Luna. Y una de las cosas que destacan es que la unidad de medida, hubo alguien llamado Alexander Thom, que fue con un ingeniero que estudió todos estos lugares en Gran Bretaña y Europa, como Stonehenge, ellos la llaman la yarda megalítica, la cual tiene una cierta longitud. Y él dice que todos estos lugares, especialmente Stonehenge, y todos estos lugares se pueden descomponer usando esta yarda megalítica matemáticamente. Y lo que dicen los autores de este libro es que la Luna se basa en esa misma matemática. Y esto es lo que dicen. Todo esto luce muy extraño. Las construcciones megalíticas que fueron emplazadas a lo largo de Europa Occidental eran generalmente usadas para la observación del Sol y la Luna, pero ¿cómo podría la unidad de medida en la que se basó la construcción de estas estructuras estar tan integrada con las circunferencias de estos cuerpos celestes como así también de la Tierra? Bueno, tal vez se debe a que los que construyeron Stonehenge y el resto de las construcciones megalíticas del mundo antiguo, algunas imposibles de construir ahora, fueron los mismos que están controlando la Luna. Y bueno, esto puede sonar controvertido, pero bueno, ya saben cómo es, soy conocido por eso. Yo pienso que estas construcciones fueron puestas ahí para suprimir la red de energía de la Tierra por las razones que voy a contar en un rato, porque estamos interactuando con este campo energético todo el tiempo. ¿Y cómo controlas a todos los peces al mismo tiempo? Controlando el mar en el que nadan. Y entonces, la forma para controlar a la humanidad y reprimir a la humanidad es controlar el campo de energía y la información disponible en ese espectro al que tenemos acceso. Y estas tremendas construcciones no fueron hechas solamente por humanos, de eso pueden estar seguros. Bueno, y este es el momento en el que seguramente me voy a quedar solo, por el momento, no sé si para siempre, pero bueno, vamos a ver. Cuando era cuento con más detalle esto en el libro, pero voy a tratar de unir los puntos ahora. De lo que me di cuenta cuando estaba reuniendo toda esta información, de nuevo, fue de algo que yo llamo la Matrix lunar. La primera parte de esta conferencia es crucial para entender cómo es que esto funciona. La Matrix lunar es una frecuencia, un canal que se emite desde la Luna, el cual es, en efecto, un hackeo a la computadora del cuerpo humano y al universo virtual en general, y que ha creado una subrealidad dentro de la realidad virtual más grande. Así que lo que voy a decir de nuevo, porque es importante, vemos una luna física, pero en realidad es una construcción virtual, igual que todo lo demás en esta realidad es información en forma de onda. Y yo diría, por supuesto, esto será cada vez más obvio conforme pasen los años, yo diría que la luna es, en realidad, no solamente lo que dijimos hasta ahora, sino también un portal interdimensional a través del cual entidades y energías pueden salir de otra realidad y entrar a esta. Entran por ahí. Su posición es tan perfecta, como verán si lean no solamente mi libro, sino también quién construyó la Luna. Su posición con respecto a la Luna y al Sol es tan perfecta porque eso tiene un efecto que ayuda a crear esta subrealidad. Lo que estoy diciendo es que esta frecuencia se está emitiendo desde la Luna y ha creado una subrealidad
que nosotros estamos constantemente decodificando y la manipulación genética de la humanidad, ampliamente descrita por los antiguos, toma la computadora del cuerpo y la sintoniza, la conecta a este rango de frecuencia que yo llamo la Matrix lunar. Este es un dibujo conceptual de Neil Haig sobre este monopolio. Este es el mundo, la estructura que nosotros estamos experimentando. Estamos constantemente girando y girando en un mundo limitado. Y lo que estoy sugiriendo es que estamos siendo masivamente influenciados. De hecho, nos han convertido en una mente colmena a través de esta transmisión, la cual nos mantiene limitados por los sentidos. El tema era que operara como un mecanismo de funcionamiento predeterminado, es decir, que ni bien empeces a despertar, cuando empezás a no querer continuar en el ciclo y seguir en él, entonces por defecto te empuja hacia atrás, porque la presión de esta Matrix lunar nos empuja dentro de esta asfixiante sensación de limitación. Lo que hace la realidad virtual es básicamente secuestrar los 5 sentidos y ponerlos a decodificar la información que manda el juego de computadora y reemplazarla por la realidad. Lo que digo es que esta Matrix lunar está haciendo exactamente lo mismo y que eso es parte del modus operandi con el que van conquistando planetas. Nuestros 5 sentidos han sido encerrados dentro de otra cosa y estamos decodificando una falsa realidad. Básicamente, nosotros estamos conectados a esto, simbólicamente hablando, lo cual es una mente colmena, y que es la razón por la que actuamos como un rebaño. Y bueno, y la gente dice, wow, téngame paciencia, hay que ir paso a paso. Todo lo que he estado relatando esta noche se trata de que esta frecuencia vibratoria base de los agujeros negros atraviesa el ciclo y libera información en forma de fotones solares que decodificamos y que hacen cambiar nuestra realidad mientras vamos avanzando a través de las diferentes épocas. Y lo que digo es que esta Matrix lunar ha hackeado ese flujo de energía fotónica y ha hecho lo que hacen las autoridades chinas, el sistema informático de China, nos han bloqueado el acceso a vastas áreas del universo de realidad virtual en el que solíamos estar antes. Ahora bien, si alguno entre ustedes piensa que esto es fantasía, que nosotros podamos ver cosas que no están ahí y no ver cosas que sí están ahí, esto lo publicó el New Scientist. Estados Unidos recientemente ha pasado de analógico a televisión digital. En un corto periodo de tiempo de más o menos un año, las frecuencias analógicas ya no estaban disponibles porque a partir de ahí se iban a usar para cosas como la telefonía celular. Y de repente, por primera vez, los científicos pueden ver y conectarse con ondas de radio de otras galaxias que los científicos antes no podían ver. ¿Y por qué antes no podían? Porque estábamos usando la tele que necesita antena. Anterior al cambio de frecuencia en Estados Unidos, ondas de radio generadas naturalmente de frecuencias que van entre 700 y 800 MHz eran bloqueadas por las señales de TV analógicas, evitando que los astrónomos que investigan el universo usaran ese ancho de banda. La liberación de este ancho de banda va a permitir la oportunidad única de ver galaxias que están en ese rango de frecuencia. Ahora imagínense los usos que le podrían dar a esta tecnología que bloquea frecuencias y que hace que no podamos ver lo que está ahí y ver cosas que no están ahí. Y yo opino que esto es lo que están haciendo. Iré dando más detalles conforme avancemos. En efecto, estamos viviendo dentro de una burbuja de realidad virtual, dentro del universo de realidad virtual más grande. Y se conecta con nuestro sistema de emisión y transmisión, lo mismo que con la Tierra, y crea esta situación en la que nos encontramos, decodificando un mundo que quizás incluso no exista. Quién sabe, pero seguro que es diferente del mundo que percibimos ahora. Y volvamos con esto, lo vamos a analizar mejor ahora. La Matrix, o mejor dicho, la Matrix lunar, está en todos lados, está a nuestro alrededor. Incluso ahora, en este mismo cuarto, la ves cuando miras por la ventana o cuando encendes el televisor, podés sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas los impuestos. Es el mundo que ha sido puesto delante de tus ojos para que no veas la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo, igual que todos los otros. Naciste dentro de una cárcel, naciste dentro de una prisión que no puedes oler, sentir o tocar, una prisión para tu mente. Y yo diría que esa prisión para la mente es la Matrix lunar, la cual nos pone en una prisión
conexión vibracional que solamente podemos romper volviéndonos conscientes de eso y entonces vibrando más allá de los muros de la Matrix lunar, que es un espectro de frecuencia. Y si no nos pueden mantener dentro de esa frecuencia, por eso es que las estructuras sociales son como son y hay estrés y miedo y guerras y conflictos. Así que si salimos de eso, empezamos a romper esta cárcel de percepción y vamos a empezar a decirle, conche su madre, ¿cómo no es que no lo vi antes? Porque estabas ahí adentro constantemente decodificando todo esto. Es como estaba diciendo antes, pero olvídate de lo que estaba hablando de la Matrix lunar, olvídate de eso, míralo así, solamente por su posición, la luna afecta profundamente el comportamiento y la percepción humana, porque la luna afecta la inclinación de la Tierra, su rotación, afecta a las mareas oceánicas y por lo tanto nos afecta a nosotros porque somos 60 o 70% agua, así que más vale que nos va a afectar a nosotros también. Y también, acá volvemos con la importancia de la primera parte de la conferencia, también está afectando principalmente el sistema endocrino. Este sistema nos conecta con el sistema de chakras que nos conecta con lo que llamamos el tercer ojo. Afecta las hormonas que segregamos, y lo cual afecta principalmente el comportamiento humano, la salud, la percepción humana. No necesita ninguna Matrix para eso, solamente con estar ahí es suficiente. Y fundamentalmente afecta esto, la glándula pituitaria y la glándula pineal, que nos da el sexto sentido, la habilidad de ver más allá de los 5 sentidos. ¿Y qué es lo que hizo? Hizo que se cierre en muchas personas intencionalmente el tercer ojo, con el cual en el modo anterior o predominación percibíamos vastas áreas de realidad, mucho más allá de lo que podemos hacer ahora. La palabra mes o month viene de moon o luna, la luna en inglés, y la luna, por supuesto, al moverse, principalmente afecta nuestra percepción del tiempo. Tenemos buen o mal humor o moods debido a la luna o moon. Es una monarquía híbrida, la monarquía. Y una de las formas principales en la que nos controlan, lo que parece ser su modus operandi, es con el dinero o money, controlado por los Rothschilds. Y vi una película, un film, hace algunos años, que se llamaba They Live. Era una película de bajo presupuesto y que fue producida, dirigida, musicalizada, hizo todo, por un tipo llamado John Carpenter. Si siguen la carrera filmográfica de John Carpenter, van a ver que el tipo estaba metido en algo. Él dice que no, pero estaba metido en algo. Se puede ver en las películas que hizo películas de terror, satanismo y todas esas cosas. Y él hizo esta película que se llama They Live. Me pareció que simbólicamente era bastante precisa cuando la vi por primera vez, pero ahora pienso que es increíblemente precisa. Para aquellos que no la vieron, vayan a YouTube y busquen They Live de John Carpenter y la pueden ver por partes. El argumento es este, está ambientada en el futuro, pero el futuro sería en esta época, porque se filmó hace muchos años. En la película hay una depresión económica muy grande y el protagonista viene de lejos con los zapatos atados en la mochila, anda recorriendo Estados Unidos tratando de encontrar un trabajo en la construcción y consigue una changa en un edificio que están construyendo. Y así las cosas hasta que uno de los otros trabajadores le pregunta dónde se va a quedar porque hay una depresión económica muy grande, la gente está viviendo en carpas acostada en las calles, duermen en cartones y hacen asentamientos precarios en baldíos, exactamente lo que está pasando en Estados Unidos en estos momentos, por cierto. Y le dice que no tiene dónde quedarse, así que se va con el otro que lo lleva a un asentamiento que habían hecho con otras personas donde comían y dormían. Y acá es donde se empieza a poner interesante la película porque él empieza a ver que hay cosas raras pasando al frente en la iglesia. Y en el asentamiento tenían un televisor, algo así como una sala de entretenimiento precaria, y cuando estaban viendo la televisión, de repente se corta la transmisión del canal principal y aparece la cara de un hombre en la pantalla que dice, ellos están acá, nos están controlando, ustedes no se dan cuenta, y toda esa clase de cosas. Y después de eso la policía hace un gran allanamiento en el asentamiento y en la iglesia, y pasa una topadora y van con helicópteros y destruyen todo el asentamiento. Y este albañil, el protagonista, vuelve y se pone a espiar en esa iglesia y encuentra unas cajas de cartón. Así que agarra una y se la lleva a un callejón, un pasaje atrás de unos edificios y se pone a revisar la caja para ver qué hay adentro y encuentra anteojos de sol. Y el tipo se desilusiona y dice, ¿anteojos de sol? ¿Para qué quieren anteojos de sol en una iglesia? Así que agarra un par de estos anteojos y se va caminando, se los mete al bolsillo, tira los otros y se va caminando por la calle. Y acá es donde empieza la secuencia. Cuando él se pone los anteojos de sol, el mundo repentinamente se empieza a ver muy, pero muy diferente. Él empieza a ver cosas como estas y se empieza a dar cuenta de que hay gente que a simple vista se ven humanos,
pero que no tienen nada de humanos cuando los ve a través de esos anteojos de sol. Y no solamente eso, cuando mira carteles publicitarios a simple vista dicen tome Coca-Cola o vacaciones en Jamaica, pero cuando los mira con los anteojos puestos, ve instrucciones subliminales, conformate, dormite, consumí, mira televisión y muchas cosas más como esas. Todas en una frecuencia que él no puede ver a simple vista. El resto de la gente que no tiene los anteojos interactúan con mucha de esta otra gente, pero ellos no pueden ver que no son humanos. Y ve al presidente que está dando un discurso y ve que no es humano cuando lo ve con los anteojos. Lo mismo con mucha gente de las fuerzas de seguridad y los presentadores de noticias igual, y así donde sea que vaya. Y al final de la película él se da cuenta de que la razón por la que la gente no puede ver sin usar los anteojos, lo mismo que él ve, es porque hay una frecuencia que está siendo transmitida desde lo más alto de la antena del canal de televisión, lo cual evita que la población vea lo que ellos verían normalmente si esa frecuencia no estuviera siendo emitida. Y lo que hacen es detener esa transmisión. Ellos inutilizan la antena parabólica y entonces hay gente que está en bares y de repente pueden ver que la gente que tienen al lado no es humana. Eso sí que sería gracioso, ¿no? Y había gente garchando con uno de estos bichos y dice, yo no me encamé con vos. Y les cuento algo gracioso. Una mujer en Canadá me contó una historia como esta, que le había pasado a ella. Di una conferencia en Canadá hace unos años y conocí a una mujer. Ella era una mujer poderosa, una empresaria, era muy conocida en ese mundo. Y ella me contó su experiencia y temblaba cuando me estaba contando. Ella me contó que tenía un novio, que tenía un lado oscuro, así lo definió ella, que él incluso sabía y que estaba tratando de manejarlo. Y que un día fueron a la casa de ella, entraron al dormitorio y tenían una repisa en la cabecera de la cama y ahí estaba parado mi libro, El Gran Secreto, en el que hablé por primera vez del tema este de los reptiloides. Y ella me dijo que él en ese momento se puso como loco y le dijo que sacara eso de su vista y no quiero que leas más esa mierda y todo ese tipo de cosas. Y no es el único que dice eso, atención. Y que después de eso empezaron con el sexo. Y ella me dijo que el tipo estaba arriba de ella y que puse mi mano en la parte baja de la espalda. Y él empezó a ponerse muy loco y ahí me empecé a asustar. Y ella me dijo, y entonces sentí que algo me empujó la mano. Y me dijo, entonces miré por encima de su hombro y vi que lo que me había empujado la mano era una cola de víbora, tenía una cola de víbora y me siguió contando y yo grité y me lo saqué de encima y en ese segundo que lo tuve enfrente mío vi que tenía aspecto de reptil y ahí nomás se metamorfoseó a humano y que después de eso se escapó y nunca más lo volví a ver. Pero estas historias así tan raras, es decir, raras para nuestro mundo, se cuentan en todo el mundo y por toda clase de gente. Gente que trabaja en el sistema bancario de Suiza y de todo tipo. Toda clase de gente cuenta estas experiencias. Así que esta frecuencia de la que hablo es el equivalente a esa antena parabólica. En el extremo de esa antena de televisión que evitaba que la gente en la película vieran lo que ellos deberían ver normalmente. Ahora bien, cuando trasladamos esto al mundo reptiloide, todo se vuelve más interesante porque vivimos en una sociedad que parece estar controlada por el cerebro reptiliano. Este señor, llamado Carl Sagan, un cosmólogo muy famoso, escribió un libro llamado Los Dragones del Edén. En ese libro él investigaba los efectos de la genética reptiliana en el comportamiento humano, y él dijo, no puedes, en efecto, entender el comportamiento humano sin entender el aspecto reptiliano de todo esto. Y volvamos a lo que estaba hablando hace un rato. Esta parte del cerebro que es la llamada como complejo reptiliano o complejo R por los científicos es importantísima para el comportamiento humano, como voy a explicar en un momento. Y lo que estoy diciendo es que esta manipulación genética de la que hablaban las culturas antiguas alrededor del mundo, hecha por los dioses serpiente, nos mantiene encerrados dentro de la Matrix lunar utilizando el cerebro reptiliano porque se conecta con la mente colmena de las especies reptiles en la luna. Y como dije antes, fundamentalmente esto se manifiesta como el mundo en el que estamos viviendo. Y voy a hablar de eso enseguida. Ahora bien, en los años 60 o por esa época hubo un señor llamado Carlos Castañeda que escribió unos libros basándose en las enseñanzas de un chamán centroamericano llamado Don Juan Matos. Algunas personas dicen que este Don Juan nunca existió, otros dicen que sí.
No tiene importancia, las palabras que fueron escritas como salidas de su boca son absolutamente, increíblemente, extraordinariamente precisas. Y leí esta frase que va a aparecer en pantalla después de reunir todo esto de lo que estuve hablando. Esto es lo que dice don Juan Matos en sus libros. Tenemos un depredador que viene desde las profundidades del cosmos y que tomó el control de nuestras vidas. Los seres humanos están en su prisión, somos sus prisioneros. El depredador es nuestro amo y señor, nos ha vuelto dóciles e indefensos. Si queremos protestar, suprime nuestras protestas. Si queremos ser independientes, nos ordena no serlos. En efecto, nos mantiene como prisioneros. Nos han conquistado porque somos comida para ellos. Nos exprimen sin piedad porque somos su sustento. Y así como nosotros tenemos gallinas en el gallinero, así los depredadores nos tienen en sus gallineros, en humaneros, y de esa forma su comida está siempre disponible para ellos. Piensa por un momento y dime, ¿cómo explicarías la contradicción que hay al ver la inteligencia del hombre en sus obras de ingeniería y la estupidez de sus religiones y creencias, o la estupidez de su comportamiento contradictorio? Los hechiceros creen que los depredadores nos han dado nuestras religiones y creencias, nuestra noción del bien y el mal, nuestras costumbres sociales. Ellos son los que crean nuestra idea del fracaso o del éxito. Nos dieron la codicia, la avaricia y la cobardía. Es este depredador el que nos hace ser complacientes, rutinarios y maníacos egoístas. Con el objetivo de hacernos obedientes, dóciles y débiles, los depredadores han desarrollado un método estupendo, por supuesto estupendo desde el punto de vista de la estrategia de combate, y una maniobra horrenda desde el punto de vista de aquellos que la sufren. Ellos nos dieron su mente. La mente del depredador es barroca, contradictoria, agresiva, llena de miedo a ser descubierto en cualquier momento. Ellos nos dieron su mente. Y así es como, a mi entender, lo están haciendo. Y nos conectamos a esto si operamos dentro de la mente colmena reptiliana. Estamos operando dentro de una mente colectiva que está permanentemente derramando esta constante sensación de ansiedad, miedo, preocupación, estrés, porque eso nos mantiene dentro de los confines del rango de frecuencia de la Matrix lunar y nos mantiene unidos a ella, y también genera la energía emocional de baja vibración de la que se alimentan. Detrás de todas estas pirámides, el sistema bancario, la medicina, la religión, los negocios, la política, existe una mente colmena reptiloide que conecta todos estos sistemas de control que dirigen nuestras sociedades. Y ahora veamos las características del cerebro reptiliano. Díganme si esto es o no es lo que vemos en nuestra sociedad. Esto lo dice la rama principal de la ciencia, De la mente reptiliana obtenemos las respuestas primitivas y emocionales, los comportamientos llamados a sangre fría, la falta de empatía si no son balanceadas por otras partes del cerebro, y la territorialidad. Esto es mío, fuera de acá. Y el deseo de control y la obsesión con las estructuras de poder y las jerarquías. La agresión, el fin justifica los medios, solamente importa ganar. Y esto es lo que está dominando nuestro sentido de la realidad y nuestras reacciones y respuestas frente a los acontecimientos y frente a otra gente. Esta es la palabra que define la mente reptiloide. Sobrevive, supervivencia. No piensa, no tiene la habilidad de pensar, reacciona. Por eso es que puede reaccionar tan rápido. Hay muy buenos ejemplos de eso. Cuando vas manejando tu auto, por ejemplo, y de repente alguien se te cruza caminando en el acto, mueves el volante inmediatamente, sin pensar, instantáneamente. Eso es realizado por el cerebro reptiliano. Pero cuando empieza a afectar otras partes de nuestro comportamiento y de nuestras vidas, entonces se convierte de hecho en algo muy negativo. Es el cerebro reptiliano y su miedo es no sobrevivir. Está permanentemente escaneando el entorno buscando amenazas, no solamente amenazas físicas, sino también de otra clase, de otro nivel, y de eso voy a hablar enseguida. Y entonces, a causa del cerebro reptiliano y su constante funcionamiento, eso es lo que nos provoca esta permanente sensación de miedo, este estrés constante, la preocupación que experimentamos en todas las áreas de nuestras vidas. Uy, tengo que pagar el alquiler a fin de mes. Uy, que me pueden despedir. Uy, Dios mío.
Así que mientras más miedo nos puedan meter, entonces más vamos a estar controlados por el cerebro reptiliano. Y por eso es que constantemente nos están mostrando razones para tener miedo y para estar ansiosos. Tenés que tener miedo, tenés que tener mucho miedo. El monstruo del ropero va a aparecer cuando lo inventemos. Y cuando se vaya vamos a inventar otro. Terrorismo, ¡buh! Calentamiento global, ¡ah! Gripe porcina, crisis económica, ¡ah! No me parezco a ella, ¡ah! No me veo como él, ¡ah! Constantemente nos están metiendo miedos en la cabeza. Y así nos mantienen dentro del sistema de control. Y esto no es solamente supervivencia física, también es supervivencia del estatus, del poder, de la reputación, superioridad, preeminencia intelectual. La conformidad con las autoridades y las jerarquías es otra característica del cerebro reptiliano. Solamente soy un peón en esta sociedad. Y entonces cuando se muestra información que desafía el status quo, el punto de vista aceptado por los científicos y los académicos, ellos reaccionan vehementemente. ¿Por qué? Porque su cerebro reptiliano les patea la nuca, la supervivencia de la reputación y la supervivencia de sus sistemas de creencias. Y también aparece cuando muestran información que desafía los sistemas de creencias religiosas de la gente. Y no solamente si dicen estás equivocado o algo como eso, sino solamente con mostrar información que si llegara a ser cierta, demostraría que las creencias de esa persona no pueden ser ciertas, entonces esas personas te atacarán con vehemencia. ¿Por qué? Porque su cerebro los patea en la nuca, porque su sistema de creencias está en peligro de muerte. El miedo de quedarse sin dinero, el deseo por el dinero está controlado principalmente por el cerebro reptiliano. Tiene dos polaridades. Una, el miedo a no sobrevivir, es decir, el miedo a no poder pagar el alquiler o la comida. Y por otro lado, pueden ser firmemente confinados dentro del cerebro reptiliano, y esto es lo que hacen los linajes híbridos, diciendo que lo necesario para sobrevivir es mucho más de lo que es realmente necesario para sobrevivir. Así que por eso hay gente, especialmente dentro de esta red de linajes híbridos, que tiene más plata de la que podrían gastar en 100 vidas, pero salen cada mañana y van a buscar más. Es una obsesión, es una adicción que tienen, y se conecta con el cerebro reptiliano, que controla principalmente nuestra percepción de la realidad. Y volvamos a Don Juan Matos. Ahora sé que, aunque nunca hayas pasado hambre por necesidad, sientes hambre y ansiedad por comer, que no es otra cosa que la ansiedad del depredador, que teme que en cualquier momento su táctica pueda ser descubierta, y que eso haga que su comida se escape. A través de esta mente, que al final de cuentas es su mente, estos depredadores inyectan en la vida de los seres humanos lo que sea conveniente para ellos, y se aseguran de esta manera un cierto grado de seguridad para actuar como un paragolpes contra este miedo. Hechiceros del antiguo México dicen: el hombre solía ser un ser completo en una época, con ideas estupendas y una capacidad de conciencia que son leyendas mitológicas ahora. Y parece que todo eso desapareció de repente y ahora tenemos un hombre sedado. Lo que estoy diciendo es que no nos enfrentamos a un depredador común, es muy inteligente y organizado, sigue un método sistemático para volvernos inofensivos para él, tiene un modus operandi que sigue religiosamente. El hombre, ese ser mágico que ha sido destinado a ser, ya no es más mágico. Es un pedazo de carne que se caza. El hombre ya no tiene sueños de hombre, tiene los sueños de un animal que ha sido criado para ser un pedazo de carne, negociado como un animal e invisibilizado. Por esto es que debemos volvernos conscientes para salir de todo esto. El control de la percepción es la base de esta conspiración. Ustedes saben que yo hablo de los 11S, de las estafas bancarias y de la ingeniería social, pero esto es la base de todo, y si no entendemos eso, vamos a seguir dando vueltas en círculos y no vamos a ir a ningún lado. Otra cosa interesante, las leyendas zulúes dicen que antes de que llegara la luna, ellos solían ver el sol como una deidad femenina, y entonces todo eso cambió. Este cambio de percibir el sol como algo femenino a percibirlo como masculino hizo posible la creación de reyes guerreros que tomaban todo lo que querían por la fuerza. Todo cambió cuando la percepción del sol cambió. Y la percepción del sol cambió cuando empezó la Matrix lunar y cambió nuestra percepción del todo. Y en muchos aspectos, estamos en la película Avatar. No digo que James Cameron estaba hablando de esto, estoy diciendo lo que significa para mí. La gente azul, los Na'vi, vivían en completa armonía con todo lo demás. Digo que esto para mí simboliza muy bien a los humanos.
a cómo éramos antes de que llegaran los depredadores. Y entonces las tropas norteamericanas llegan con toda su tecnología y matemos a la gente, necesitamos estos recursos naturales, así que vayamos y destruyamos todo para llevarnos. Ellos representan para mí esta intervención reptiloide. Y también en la misma película Avatar, por supuesto, está el concepto de la posesión de la gente azul, y así ellos podían infiltrar su sociedad, tomando la forma física de los nativos y ocultando su verdadera forma. Estos reptiloides están en una línea temporal diferente a la nuestra porque ellos están en otro ancho de banda, ellos tienen la capacidad de ver el futuro a diferencia de nosotros. Y por lo tanto, si tenés acceso a esta red de sociedades secretas, especialmente al círculo más interno, podés acceder al futuro proyectado de la sociedad humana que están proyectando, que están planeando. Por lo tanto, podés escribir novelas proféticas que se mueven adelante por lo que llamamos línea temporal y que terminan siendo tremendamente precisas. Todo lo que necesitan hacer es tener acceso a esa proyección, y lo hacen si pueden acceder a esta red de sociedades secretas. Esta, la Sociedad Fabiana en Londres, creada en 1884, es una de esas sociedades. Es una de las que tiene acceso privilegiado a esta línea temporal y a la proyección de esa agenda. Y este individuo, Tony Blair, era un miembro de la Sociedad Fabiana, y ese es el escudo fabiano, por cierto. El lobo vestido con piel de oveja. Perfecto, perfecto. Él fue el creador, en efecto, del Partido Laborista en Gran Bretaña, que tiene una gran influencia en los partidos de izquierda, y no solamente en los de izquierda, sino también en los que llamamos en política centro-izquierda, y no solamente en Gran Bretaña, sino también en otros países. En Australia, por ejemplo, es muy, pero muy poderoso. Y en el pasado la gente solía preguntarme qué es lo que tienen planeado, y yo les decía, bueno, lo escribieron en algunos libros y ahí se puede ver, solamente hay que unir todo. En 1984 de George Orwell, por ejemplo, y En un nuevo mundo feliz de Aldous Huxley. El primero se publicó en 1948 y el otro en 1932. Unamos todo. Estos libros hablan de drogas y de todo ese tipo de cosas, de control mental. Este habla de la creación de un estado policial. Unan esos dos libros y van a saber qué es lo que planean. Estos libros fueron terriblemente proféticos. Lo dije durante años, esos libros no son novelas, o al menos sus fuentes no eran ficción. Y resulta que Aldous Huxley le enseñaba francés a un hombre que se llamaba Eric Blair en ese entonces, ahora se llama George Orwell, en el colegio Eton. Y lo llevó a la Sociedad Fabiana. Y de ahí sacaron toda la información, aunque deben haber tenido también otras fuentes para los conceptos que después escribieron en sus libros. Y lo que dijeron hace todas esas décadas atrás, Huxley lo dijo en 1932, es lo que está pasando ahora, con una exactitud increíble. Y tal parece que Orwell se rebeló contra todo eso que escuchó y escribió 1984 para tratar de mostrarlo, y algunos investigadores sugieren, y podrían tener razón, que lo llamó 1984 cuando lo publicó en ese momento, porque en 1984 iba a ser el aniversario número 100 de la creación de la Sociedad Fabiana. Y ahora llegamos al punto en el que estas entidades y sus linajes híbridos, los linajes Illuminatis, consideran que la colonización de la humanidad está casi completa. Y cuando lo analizan parece ser que están en lo correcto. Ellos piensan que el juego ha terminado, que ya ha ido demasiado lejos. No tienen ni idea de lo que dicen. Esta gente se va a llevar el susto de sus vidas en los próximos años. El susto de sus vidas, porque ellos tienen acceso a muchas cosas, pero no pueden ir más allá de eso. Y ellos consideran que el juego se acabó porque lo ven desde acá, pero no pueden verlo desde acá arriba. Y cuando eso que está arriba se manifieste acá, y falta muy poco tiempo, su juego se acabará.